Las riquezas y la gloria proceden de Él. Gózate. Dios les bendiga, hermanos. Esta es la Iglesia de Cristo, Ministerio Selim, Los Ángeles, con nuestro cobertura espiritual, el pastor Jorge Fuentes. Estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover, Los Ángeles, California. Nuestros teléfonos es el área 323-789-1665 y este es su programa En Busca de la Verdad Doctrinal. En esta ocasión me acompaña mi hermano Tachito. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación y para mí es un privilegio pertenecer al panel de la televisión y aquí estamos una vez más retomando los temas doctrinales para asesoría de usted. Dios le bendiga. Gracias por recibirnos en su hogar. Solo para refrescar la memoria a todos los hermanos que han estado sintonizando este programa, hemos seguido la secuencia de arrepentimiento, conversión, bautismo en agua, y ahora nos toca en esta ocasión el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del bautismo con el Espíritu Santo. Se estuvo hablando de que esta era una promesa que Dios había dejado a través de sus diferentes profetas, lo venía anunciando. Por ejemplo, el profeta Joel lo anunciaba en Joel 2:28, que decía que Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, iban a profetizar nuestros hijos, nuestras hijas, y vemos cómo ahora esto se ha hecho una realidad, porque nosotros ya somos partícipes de esa promesa que Dios nos ha dejado a nosotros. Sí, fíjate que dentro de esas promesas del profeta Joel, que derramaría sobre toda carne, sobre todo, dice, siervos, vuestros ancianos, dice, verán sueños y vuestros hijos lo interpretarán, pero todo es en el cúmulo de la llenura del Espíritu Santo. O sea, nosotros, la iglesia actual, el cuerpo de Cristo místico, tenemos la bendición de venir adquiriendo todas esas promesas y de tener al Espíritu Santo, no solo la llenura, sino tenerlo dentro de nosotros permanentemente, y esa es, yo creo, una gran bendición para la iglesia actual. Como veníamos diciendo en temas anteriores, habíamos tomado como base Marcos 1:8, donde dice que era el Señor que realmente el que nos iba a dar la promesa del Padre, Él nos iba a dar el bautismo con el Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces aquí lo que estamos viendo ahora, ya que en lo que el tema que nos toca es la llenura del Espíritu Santo. Y podemos ver que mi Señor Jesucristo, el mismo Dios en carne, Emmanuel, no comenzó su ministerio sin antes recibir esa llenura. Sí, bueno, ahí eso está escrito en los evangelios. Por ejemplo, en el libro de Mateo, pues sabemos que cuando fue bautizado por Juan el Bautista, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y que él fue investido con el poder. Posteriormente fue llevado al desierto, pues en brazos del mismo Espíritu que había hecho su ascensión del cielo a la tierra, para ser llevado y ahí ser clarificado. Algunas versiones dice ser tentado por el adversario, y eso qué tremendo es, porque con la llenura del Espíritu Santo nuestro Señor pudo vencer. Él era Dios, pero de alguna manera para mostrarnos a nosotros de que también íbamos a ser llenos del Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando Él ascendió a esos montes, a esos lugares, iba lleno del Espíritu Santo. Por eso es que el diablo no pudo resistirse ante las palabras de nuestro Señor Jesús. Entonces, como estábamos viendo las citas que dimos, Hechos 1:7, 2 Timoteo 1:7, nos habla de poder. Podemos decir entonces que el Espíritu Santo es el que nos va a dar la capacidad, la habilidad para vivir una vida victoriosa, sin temores, sin frustraciones. Y vemos nosotros cómo al ser bautizados con el Espíritu Santo vamos a recibir la experiencia de hablar en otras lenguas. Amén. Y no solo hablar en otras lenguas, sino que tener dones espirituales.
Amén. Fíjate que yo estaba leyendo eso sobre eso, Pastor Víctor, y me llamó mucho la atención de que en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13, cuando están dando ellos los mensajes, tú sabes, los apóstoles, algunos de ellos los había sacado el Señor, los había llamado del burgo, eran gente del burgo, era de los plebeyos, y la gente se quedaba admirada de con qué sabiduría ellos hablan. ¿Por qué? Porque dice ahí que estaban llenos del Espíritu Santo. Posteriormente vemos alguna parte de estos discípulos en Hechos 4:31, donde dice que ellos se reunían a orar, y cuando estaban orando ahí, dice que la casa o el aposento donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios usó un medio de los que habían sido llenos en el 4:13 al 4:31, que estos convocaron a un grupo de creyentes, de discípulos del Señor, a la oración, y ahí todos fueron llenados, y fue tan poderoso esa llenura que la casa tembló. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, increíble de que muchos cristianos nacidos de nuevo, que se congregan a la iglesia, que buscan de Dios, pero no pueden recibir ese bautismo en el Espíritu Santo, esa llenura. Entonces se preguntarán, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, una de las cosas que yo pudiera decir, bueno, es una promesa. Claro. Entonces, tomarlo como un regalo, como algo que Dios nos está dando, y tomarlo por fe. Desde luego, si es una persona que está buscando de Dios, que se consagra, que está viviendo una vida apartada por Dios, para Dios, solo es cuestión de tiempo. Amén. Eso es bueno. Y aparte los requisitos, si estos hermanos ya creyeron, exacto, y ya de alguna manera su convicción es fuerte, se arrepintieron y se convirtieron, y ya fueron de alguna manera bautizados en agua, lo siguiente es la llenura, el bautizo del Espíritu Santo con la llenura. ¿Por qué? Porque nosotros vemos toda la trayectoria. Yo encontré bastantes versículos en el libro de los Hechos donde habla de la llenura. ¿Por qué? Porque fue una iglesia que experimentó la llenura del Espíritu Santo, pero a auges muy elevados. Y me llamaba la atención, por ejemplo, el caso cuando llaman a los diáconos a servir las mesas. Dice que esto es uno de los requisitos que debían tener ellos, que hubieran sido llenos del Espíritu Santo. Es increíble que para el servicio del Señor, el más básico, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Vemos también que cuando van subiendo a la hora de la oración, por eso es muy importante ir a orar. Cuando iba Pedro y Juan y encuentran a aquel cojo que estaba sentado a la puerta de la Hermosa, y que ellos no tenían dinero, lo único que le podían ofrecer era de que presentarle el plan de salvación a ellos, pero dice que ellos, llenos del Espíritu Santo, poniendo su vista fija en él, le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, en el nombre de Jesús, levántate, pero llenos del Espíritu Santo. Hasta para eso se requiere, ¿verdad?, la llenura. Exacto. Mencionabas algo bien interesante, que mi Señor Jesús, cuando Él recibió la llenura del Espíritu Santo, se abrieron los cielos. Amén. Y también en Hechos 7:55 dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y se le abrieron los cielos. Podemos decir entonces de que sucede algo más, como alguien pudiera decir, bueno, pues eso debe ser nada más como un cosquilleo en la espalda, o como tal vez un escalofrío, qué sé yo, pero yo creo que sucede algo más importante, como le sucedió a mi Señor Jesús, como le sucede a Esteban, de que se abre una nueva dimensión, claro, una puerta dimensional. Fíjate que la dimensión que se abre de eso es cuando se abren los cielos, y dice inclusive que él vio a nuestro Señor Jesús sentado a la diestra del Padre. O sea, ¿de qué dimensión fue a hablar, verdad? Otra de las cosas que a mí se me llamó mucho la atención, por ejemplo, en Hechos 13:52, dice que está un grupo también de discípulos allí, compartiendo en la coinonía, estaban participando de la mesa del Señor, y también en esa coinonía fueron llenos del Espíritu Santo. Pero me llama la atención lo que dice allí, dice que hubo evidencias porque empezaron a hablar en lenguas. El caso también de Cornelio en Hechos 10, cuando llega Pedro a visitarlo y todo, y que desciende el Espíritu Santo y también fueron llenos. Entonces el reporte de Pedro al regreso con el resto de los apóstoles, le dijo: ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos
podemos hacer para impedir que también los gentiles sean llenos del Espíritu Santo? Y ahí entramos en esa faceta, entramos nosotros. ¿Por qué? Porque él clamaba al cielo. Le estaba diciendo al cielo que enviaran ángeles o alguien que le hablara el evangelio. Entonces el ángel que desciende le dice: no te preocupes, vamos a mandar un emisario de parte de Dios, y este era Pedro. Entonces una de las cosas que nosotros vemos es la intensidad de la búsqueda de ver hacia el cielo y pedirle que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces podemos hacer una definición de que una cosa es recibir el bautismo con el Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Claro. Digo esto porque si nosotros leemos en Efesios 5:18, dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. O sea, de que después de buscar el bautismo con el Espíritu Santo, hay que estar procurando esas llenuras del Espíritu Santo. Y yo pienso, mira, por ejemplo, lo que dice el Salmo 23, ¿verdad? Mi copa está rebalsando, rebalsando. Fíjate que, por ejemplo, la palabra de Dios dice que el Espíritu no se da por medida. Es según el deseo de la persona, del creyente. Y yo quiero decirles algo a todos aquellos que nos escuchan. Una vez que experimentamos esta llenura del Espíritu Santo, vamos a querer más y más y más y más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, en aras de lo que nosotros deseamos, Él nos va a llenar, nos va a llenar. Y si nos mantenemos llenos constantemente, yo les aseguro que nosotros somos potencialmente candidatos a tener la parucía del Señor, que es un aliado muy fuerte de la venida de la parucía del Señor, la llenura del Espíritu Santo. Entonces podríamos decir que hay condiciones para poder recibir esa llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo. Después de que un creyente es bautizado con el Espíritu Santo, lo segundo que tiene que hacer es procurar no contristar al Espíritu Santo. Porque en 1 Tesalonicenses 5:19 también dice: no apaguéis al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo, con el actuar, la persona lo puede apagar, lo puede contristar. Sí lo puede contristar. Y mira, lo más bello, yo pienso que la dispensación de la gracia, donde nosotros estamos, eso es lo más tremendo. Yo le daba gracias esta mañana a Dios, porque el Espíritu Santo no se va. Se apaga, se contrita y ahí está. Y una vez que nosotros volvemos a arrepentirnos y volvemos a retomar el camino que nosotros teníamos en el Señor, el Espíritu Santo empieza otra vez a fluir en nosotros a tal grado que va gradualmente subiendo, subiendo, subiendo. Por eso es que algunas organizaciones o religiones dicen que el Espíritu Santo es una energía, y es verdad, pero es una energía activa. Y está activando cada día que más usted se somete a Dios, que más se entrega a Dios, porque lo que decía el pastor aquí, si no contritemos el Espíritu Santo, hay muchas formas de contritarlo y eso será tema de otro día, pero procurar que nosotros nos mantengamos al margen del pecado, al margen de fallar a Dios, y tratar que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a nosotros y buscar la llenura constantemente, diariamente, cada minuto. Alguien pudiera decir: bueno, eso está bueno, pero ¿cómo le hago yo para no cumplir los deseos de la carne? Bueno, Gálatas 5:16 dice: andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. O sea, de que entre más nosotros le prestemos atención al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, nos puede hablar. Lo que pasa es de que nosotros en la actualidad, y ese es el problema número uno del todo creyente, la comodidad. Amén. Tenemos que salir de nuestra comodidad. ¿Por qué nosotros en el Antiguo Testamento miramos siervos entregados a Dios? Bueno, sencillamente porque vivían en una constante persecución. Muchos de ellos no sabían si iban a amanecer al día siguiente vivos. Estaban en constante persecución, y eso los hacía a vivir una vida consagrada. Lastimosamente nosotros en esta sociedad nos acomodamos a tal extremo porque no estamos viviendo como en las situaciones como vivían ellos. Y a veces por ese acomodamiento nosotros dejamos de buscar del Señor con la misma intensidad con que ellos lo buscaban. Amén, y eso es cierto. Mira, Romanos 8:5 dice: porque los que viven conforme a la carne, poniendo la mente en las cosas de la carne, dice, pero los que viven conforme al Espíritu,
en las cosas que son del Espíritu. Ahora, ¿por qué está diciendo eso? Porque si nosotros vemos en Romanos capítulo 8, versículo 1, cuando dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, pero dice, estos los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la Biblia marca que nosotros tenemos una ruta por la cual tenemos que andar, y es la ruta del Espíritu. Gálatas 3:14 dice que sigamos, en una versión, no quiero mencionarla, pero dice que sigamos las huellas del Espíritu. ¿Por qué? Porque esas son las huellas que dejó el Señor Jesús para llegar a cumplir el deseo, el blanco, como decía Pablo, y eso es seguir las huellas del Espíritu. A donde el Espíritu nos lleve, ahí tenemos que estar, y eso se lo dijo a Pedro en Juan capítulo 21, el versículo 18, si no estoy bien, le dijo Pedro, cuando tú eras joven y si tenías muchas fuerzas, tú ibas y venías a donde tú querías, pero llegará el tiempo en que llegará otro y te ceñirá y él te llevará donde él quiere. Y eso está hablando de un género de muerte, sí, cierto, pero dice que era llevado por el Espíritu Santo. Por eso vemos en aquel famoso, la predicación o la presentación que él hace Pedro en el capítulo de Hechos, capítulo 3, que él estaba ya lleno del Espíritu Santo y logró convencer a más de 3,000 personas, no convencer, sino de traerlos al Señor, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ahí podríamos decir de que otra forma como el cristiano puede apagar al Espíritu Santo es resistiendo o rechazando la voluntad de Dios. Amén. Porque eso era prácticamente lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Le estaba diciendo, Pedro, cuando eras joven, cuando eras inmaduro, cuando empezabas en tus caminos en Cristo, hacías lo que querías. Pero cuando ya madures, cuando ya seas viejo, va a venir otro que te va a ceñir y vas a hacer lo que no quieras hacer. Entonces podemos ver ahí de que cuando se va madurando espiritualmente hablando, el cristiano va a empezar a dejar de hacer sus cosas de su propia voluntad y va a empezar a ponerle más atención al Espíritu Santo. Fíjate que un comentario me llama mucho la atención de un comentarista que hace esto en ese versículo, donde dice que como Pedro, cuando Pedro era joven, tú sabes, era muy impetuoso, y ahí le llama, era muy dirigido por la carne, era iracundo, se cree y se considera que posiblemente él era un mercenario, pero dice, cuando ya llegaste a la madurez, lo que tú dices, no viejo, maduro, entonces vino el Espíritu Santo y lo empezó a ceñir y a llevar donde el Espíritu quería que fuera. Por eso vemos en el libro de Juan 3:8, dice, sabemos que el viento sopla, no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Amén. Qué interesante es eso, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Bueno, entonces podemos decir de que hay 3 requisitos que van a condicionar la llenura del Espíritu Santo. Número 1, confesar los pecados que el Espíritu Santo nos está mostrando, porque recordemos, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, de que lo asociamos con la conquista de Canaán. El Espíritu Santo que iba al frente en la figura de Josué le mostraba el camino por donde seguir bajo la dirección de Dios. Entonces lo mismo nuestro Josué, el Espíritu Santo que nos está llevando a la conquista de nuestra alma, nos está dando directrices, nos está diciendo qué cosas de nuestro ser no le agradan a Dios. Entonces nosotros, todas esas áreas, todos esos pecados que tal vez para nosotros en el mundo ni considerábamos que eran pecados. Por ejemplo, alguien podía decir una mentirita blanca y decía, bueno, ¿qué? ¿Esa mentirita blanca es pecado? Claro que es pecado. El Señor quiere que vivamos una vida santa, una vida recta, una vida sin mentiras, sino una vida de verdad. Cosas que para el inconverso le parecen normales, el Espíritu Santo ya nos empieza a decir que esas cosas son malas. Sí, es tremendo, porque mira, la asociación espíritu y vida moral es muy llevada. Por ejemplo, a mí me hicieron una pregunta y ahorita yo la quiero contestar. Me dijeron, ok, solo iba el Espíritu guiando al pueblo de Israel hablando de Josué, y claro, también iba Caleb, que juega un papel en un sentido de un espíritu asociado, pero
no solo llevaban eso, llevaban el arca del pacto. Y la vez pasada hablamos, ¿verdad?, que pasaron el Mar Rojo con la vara de Moisés, que era autoridad, poder, pero también del Espíritu. Y acá pasan con el arca, con presencia de Dios. Y entonces nosotros vemos que no solo iba el Espíritu Santo, sino iba la presencia de Dios con algunos espíritus asociados, pero como líder el Espíritu Santo, y fueron los que hicieron que aquel pueblo pasara, y no solo pasara, sino que conquistara Jericó. Tuvieron algunos tropiezos, algunos obstáculos, pero siempre los vencieron, porque el Espíritu Santo jamás ha perdido ninguna batalla, mucho menos Dios. Amén. Entonces, la segunda requisito que nos condiciona a nosotros para la llenura del Espíritu Santo es la redención de la voluntad. Y yo creo de que leíamos en un segmento anterior lo que dice Romanos, de que no nos adaptemos a este mundo, que no nos acomodemos. O sea, el acomodarse es no rendirle la voluntad a Dios. Sí, amén. Entonces, y eso es lo que dice Romanos 12, no os adaptéis al sistema o al espíritu de este mundo, sino antes dice, tratar de discernir qué es lo mejor, la voluntad de Dios para con nosotros, la buena, la agradable y la perfecta, ¿verdad? Sí, es interesante porque mencionábamos también que dice, cuando habla de transformar nuestra mente, está hablando de una metamorfosis, un cambio que ya no es reversible, sino que es un cambio que media vez se efectúa, y nosotros ya empezamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, porque es a través de esa obediencia que nosotros vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Porque alguien pudiera preguntar, bueno, ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Esa sería la pregunta del millón. ¿Cómo saber yo cuál es la voluntad de Dios? Pues obedeciendo. Lo más simple, ¿verdad? No solo el agrado de Dios no solo se complace o no se llena con el hecho de los sacrificios, sino él mismo lo dijo, me complazco más de la obediencia que de sacrificios de toro engordado, y dice, y de justicia humana, más me agrada la obediencia. Y yo creo que es algo que deberíamos entender nosotros, que a Dios le agrada que sus hijos sean obedientes, y cuando uno es obediente y está rendido delante de Dios, como tú dijiste, la rendición, Dios empieza a tratar con eso, pero es el Espíritu Santo el que de alguna manera es el modulador de nuestras vidas para agradar a Dios. Y el tercer requisito que nos va a condicionar para recibir esa llenura del Espíritu Santo es la dependencia de nosotros al Espíritu Santo, estar totalmente dependientes de Él, porque recordémonos de que eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro, que mientras él era joven, era inmaduro, hacía lo que él quería, era independiente del Espíritu Santo. Pero a medida que iba a madurar, el Espíritu Santo iba a empezar a tomar más y más control de su vida. Amén. Y me gustan algunas versiones cuando dicen que el Espíritu Santo hace el papel de pedagogo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo está instruyendo totalmente. Ahora, si nosotros rendimos nuestra voluntad totalmente al Espíritu Santo, el plero del Espíritu Santo en nosotros, o el consumado, Él nos va a llevar, nos va a empezar a elevar, porque eso es lo que dice Juan 16:13, ¿verdad? Que Él vendrá a contarnos todo lo que Él ha escuchado en las conferencias que tiene el Padre con el Hijo, y posiblemente está involucrado el Altísimo. Entonces, que Él va a venir el Espíritu Santo y Él nos va ¿cómo se dice?, a informar de todos los secretos, de todas las conferencias que ellos tienen en secreto, nos las va a venir a informar a nosotros, pero el único es el Espíritu Santo, que Él es el que nos va a mostrar todo y nos va a guiar a toda verdad. Amén. Bueno, entonces pudiéramos decir que la llenura del Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, nos va a impartir poder para poder vencer el pecado, las tentaciones, los temores, nos imparte confianza, y también nos va a dar la certeza de que nosotros dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Totalmente. Porque recordémonos que la travesía en el desierto del pueblo de Israel lo tuvieron que hacer bajo la guianza de la columna de fuego, bajo la guianza de la nube y bajo la guianza de la roca. Ahí tenían que estar seguidos de esos tres elementos que tipifican Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sobre todo que había un guía ahí, como había un Moisés, como había un Josué.
Sí, y es bien tremendo también la asociación, ¿verdad? Porque cuando Moisés cumple ya llega hasta el monte Nebo, a la cumbre del Pisga. Entonces ahí le dice que el sustituto de él, el que va a meter al resto del pueblo a la tierra prometida, que en ese tiempo se constaba en lo que era Jericó, iba a ser Josué. Pero como Dios siempre trabaja en dúo, tenía que ir Caleb con él. Antes trabajaba Moisés Josué, ahora trabaja Josué Caleb. Y esos fueron los dos dirigentes, los dos guías que llevaron al pueblo. Entonces es como la figura Cristo Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque según Efesios 1:13, cuando creímos a través del Evangelio, de la verdad y todo, vino el Espíritu Santo y lo selló. Y también en 1 Corintios lo dice capítulo 3, que viene el Espíritu Santo y sella esa promesa. Pablo lo viene otra vez a rectificar en el libro de Corintios para que nosotros de alguna manera tengamos la confirmación que el Espíritu Santo es el que está sellando el pacto de Dios con nosotros. Amén. Entonces, es interesante que en la figura del Éxodo podemos decir que nuestro Moisés, Jesucristo, nos hizo libres del pecado. Pero de ahí luego viene el relevo, que es el Espíritu Santo. Representado en Josué, que es el que nos va a llevar a pelear todas las batallas de los reyes nativos que hay en nuestra alma, y va a ser bajo ese poder, porque si no, no se hubiera podido hacer. No, y veámoslo como ejemplo, está el pequeño país o el pequeño, ¿cómo se puede decir? Pueblito de Jai, que ellos cuando se confiaron esto a Jai, pero ¿qué fue lo que pasó? Dios le volvió a hablar a Josué y le dijo que lo entregaría a sus manos, y esa es otra de las promesas que tenemos, que ni si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo no vamos a perder ninguna batalla. Amén. Entonces es interesante ver cómo el Espíritu Santo nos va a investir de ese poder para que nosotros podamos vencer todas las tentaciones del mundo. Es increíble, pero por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder lograr. Vamos a frustrarnos, vamos a sentir que el Evangelio es muy difícil, es muy estricto, pero en realidad es el Espíritu Santo el que va a hacer todo el trabajo. Por eso el Señor siempre le mostró al pueblo de Israel que Él iba peleando las batallas Amén. De ellos, para Amén. Que ellos no se enseñorearan de sí mismos y decir, nosotros vencimos esta batalla por nuestras propias fuerzas, sino que era el Señor que les mostraba en todo momento que Él era el que peleaba las batallas. Amén. Bueno, amigos y hermanos, el tiempo ha llegado a su fin. Les damos gracias por la sintonía. Este es su programa En Busca de la Verdad Doctrinal. Y los bendiga y los vemos en la próxima. Las riquezas y la gloria proceden de Él.